Airbus 380 es el avión de pasajeros más grande del mundo. Tiene la altura de un edificio de 7 pisos y capacidad para más de 850 pasajeros. Ningún fabricante de aviones ha logrado crear algo de mayores dimensiones. Fue ideado para competir con el avión que dominaba el momento, el Boeing 747, una apuesta muy arriesgada. Hablamos de miles de millones invertidos. Está en juego el futuro de la empresa. Su descomunal tamaño implica una serie de retos logísticos inexplorados hasta el momento. El verdadero problema es el tamaño. Es gigantesco. ¿Había dudas de que un avión tan grande fuera seguro? ¿Qué pasa si hay una emergencia y hay que evacuar? Y de su respuesta en situación de riesgo. Jamás había visto un avión con tal magnitud de daño. Esta es la historia de una máquina única en el mundo, el Airbus A380. Aviones que cambiaron el mundo, Airbus A380. Singapur, 4 de noviembre de 2010. El vuelo 32 de Qantas sale del aeropuerto para una travesía de 8 horas hasta Sydney, Australia. El Airbus A380 es el avión de pasajeros más grande jamás construido. Ha estado volando durante 3 años sin ningún incidente aéreo y es el orgullo de la flota de Qantas. A los mandos, el capitán Richard de Crepini. Unos 3 minutos y medio después del despegue superábamos los 2000 metros de altura. Entonces se escuchó una enorme explosión. La alarma no dejaba de sonar y el panel superior se inundó de luces rojas. Sabíamos que se trataba de algo grave. Un motor ha explotado. La metralla desprendida ha rasgado el ala, ha dañado los controles hidráulicos y el control del motor. Jamás había visto un avión con tal magnitud de daño. El sistema del avión apenas responde y Richard de Crepini no sabe si logrará un aterrizaje seguro. La historia del Airbus A380 comienza en 1988 en Toulouse, Francia. Jean Pearson, el presidente de Airbus, intenta revolucionar el mundo de la aviación. Quiere convertir a Europa en el estandarte de la construcción de aviones, un negocio dominado por América. Cuando Airbus entró por primera vez en el mercado a principios de los 70, ninguna aerolínea norteamericana le prestaba atención. Nadie tomaba en serio los aviones europeos. Airbus ya fabrica aviones pequeños y de mediano tamaño, pero solo abarca un 15% del mercado global. Para crecer, Airbus debe enfrentarse al mayor nombre de la aviación, Boeing. En 1988, el gigante americano fabrica casi 2/3 de todos los aviones comerciales, incluido el poderoso 747. A Pearson no le gustaba la idea de que para adquirir un avión de 400 asientos solo pudieras ir a Seattle y a Boeing. Y Pearson, conocido por sus colegas como el mayor oso de los Pirineos, rara vez se echaba para atrás. Es un apodo interesante, el oso de los Pirineos. Dirigía con mucha franqueza. Tenía una personalidad muy fuerte. A veces demasiado. Pearson planea ir directo a la joya de la corona de Boeing, el potente 747. Lanzada en 1970, el 747 es la aeronave de pasajeros más grande del mundo, la imbatible reina de los cielos. El 747 ha sido un avión legendario, de eso no hay duda. Puso la aviación a disposición de las masas, transformó la economía de las líneas aéreas. Apodado el Jumbo Jet, el tamaño del 747 permitió a las aerolíneas llevar más pasajeros a un coste menor y obtener enormes beneficios. En un avión más grande caben muchos más asientos, así que se obtiene más dinero. Y como única empresa productora de Jumbo Jets, Boeing
cosecha sus recompensas. Boeing disfrutó de 30 años de monopolio con el 747. Boeing era de lejos el líder del mercado y lo controlaba prácticamente todo. Pearson sueña con dar un paso al frente cuando su jefe de desarrollo le comenta el plan para la creación de un intrépido nuevo avión. El concepto de la idea que le presentó a Pearson era la de un avión muy grande, más que el Boeing 747. No existía una ley en el mercado aéreo que prohibiese superar el tamaño del 747. Para Pearson, el Airbus sería un competidor que cambiaría las reglas del juego. Con capacidad para un 25% más de pasajeros que el 747, las aerolíneas preferirían el Airbus al Boeing. Pero construir el primer superjumbo del mundo no será una tarea fácil, y el fracaso podría suponer el fin de Airbus. Hablamos de miles de millones invertidos. Está en juego el futuro de la empresa. Para Pearson merece la pena correr el riesgo y da luz verde a su equipo para que empiecen. Pero Airbus es un consorcio formado por 4 fabricantes de Francia, Alemania, Gran Bretaña y España. Y Pearson debe convencerles para que respalden el colosal proyecto. Era un proyecto enorme y un gran riesgo para la compañía, pero también un movimiento estratégico esencial. Tardaron 8 años en poner el proyecto en marcha. En 1996, Pearson seleccionó el equipo de expertos que desarrollarían el Superjumbo. Y lo dirigiría uno de sus ingenieros más experimentados, Jürgen Thomas. Fui nombrado director de la nueva división que se crearía y a la que llamaron Large Aircraft Division. La necesidad de discreción obliga a que el proyecto de aviación civil más grande y costoso de su tiempo nazca en un edificio de oficinas abandonado. Estábamos en, vamos a decir, un edificio relativamente modesto. Eran unas instalaciones sin acondicionar, no teníamos ni armarios, solo una mesa, sillas y puede que un teléfono. Las ventanas no se abrían, y lo gracioso era que habían elegido aquel lugar para que no acabáramos tirándonos alguna noche desesperados por aquel proyecto casi imposible. Pero el equipo de Jürgen no se amilana. Nadie se quejaba, todo aquel con el que empecé siempre estuvo motivado. Vivían por y para aquello. Su Superjumbo será conocido como el A380, pero por el momento llamarán al proyecto A3XX. Desarrollaron una atmósfera en la que no paraban de buscar soluciones, compensaciones, debatían el tamaño de la nave, así todo el tiempo. El primer gran reto era el crear un avión capaz de trasladar a un número récord de pasajeros. Pronto nos percatamos de que si queríamos que cupiesen más de 500 personas, la única solución era poner las 2 cabinas una encima de otra. Eso marcaba una gran diferencia, 2 filas de ventanas recorriendo todo el fuselaje, desde la nariz a la cola. Nunca se había fabricado un avión de pasajeros de doble cubierta. Todos los aviones hasta el momento tenían una cubierta única dentro de un fuselaje redondo. La forma óptima de fuselaje en términos de sección transversal es siempre un círculo. Pero en un fuselaje circular, el número de asientos que cabe en la cubierta superior se limita por la curvatura de la cabina. Necesitan una alternativa. Había mucha diversidad de opiniones entre los compañeros franceses, alemanes. Eso era bueno, porque así teníamos multitud de ideas y comparábamos para coger lo mejor de aquí y de allí y seguir trabajando. Finalmente, el equipo de Jürgen se decide por una nueva forma de fuselaje revolucionaria, la ovoide. La genialidad del concepto ovoidal es el aprovechamiento máximo de ambas cubiertas. La forma ovoidal
permitirá que el Super Jumbo lleve hasta 193 pasajeros más que el 747. El nuevo concepto de fuselaje se creó para aprovechar el mayor espacio, reducir el gasto de combustible y ofrecerle la máxima comodidad al pasajero, que se sintiese como, Dios mío, esto es maravilloso, cuánto espacio, qué avión más estupendo. Pero la alegría dura poco. Pronto descubren que Boeing ha empezado a trabajar en su propio Super Jumbo. En 1996, Airbus pone en marcha los planes para construir el mayor avión de pasajeros del mundo. Pero Boeing oye rumores sobre un Super Jumbo europeo y en septiembre anuncian su contraataque. Aumentan el tamaño de su 747 para que compita con el Airbus A380. Un 747 de nueva generación. Dos nuevos diseños llamados 747, 400X y el enorme 600X. La carrera por construir un Super Jumbo continúa y Boeing lleva ventaja. A diferencia de Airbus, tienen un público fiel y una gran experiencia en construir grandes aviones. Trabajábamos bajo presión porque temíamos que nuestro competidor pudiera lanzar su proyecto. Trabajábamos bajo la amenaza de que Boeing nos volviera a adelantar. Había muchos nervios y los primeros meses fueron muy tensos. A esto se le suman las presiones del diseño a las que se enfrenta el equipo. La más importante es el peso. Estaban construyendo una aeronave con volumen en 3 dimensiones, por lo que cada vez que aumentaba el tamaño, también lo hacía el peso. Airbus trabajó diversas maneras de producir un gran avión. Un avión gigante que no pesase como un gigante. El equipo debe observar cada elemento de los diseños para ver dónde pueden recortar peso. Teníamos equipos especializados en analizar los pesos. Eso significa ir elemento por elemento. Nos fijábamos en los soportes de baterías por si podía hacerlos más ligeros. Contaba cada kilo. Entonces el equipo descubre un material muy ligero llamado Glare. Un innovador compuesto de fibra de vidrio y aluminio. Pero nunca se había utilizado para el cuerpo principal de un avión. Las pruebas demuestran que el Glare no solo reduce el peso hasta un 30%, sino que es suficientemente fuerte para ser usado en un avión. Pero aún con este ahorro de peso, el A380 sigue pesando 600 toneladas en el despegue, un 40% más que el 747. Y las alas tendrán que ser más grandes que las de cualquier avión. El ala se dimensiona según el peso, así que para levantar aquella mole había que pasar por infinitos procesos de diseño y encontrar el mejor cruce de parámetros y que el avión fuera viable. Las alas deberán tener una superficie de más de 830 metros cuadrados, un 54% más que la del 747. También serán las primeras alas creadas con la tecnología más avanzada. Tienen esas alas que parece que van a desmontarse, llenas de flaps y slats. Es un ala muy buena, la mejor ala que jamás haya construido Airbus en términos aerodinámicos. Sigue siendo algo pesada, pero a nivel aerodinámico es la mejor. Las enormes alas pueden con el peso, pero su tamaño supone otro problema. Cuando los aviones se desplazan por el cielo, crean bolsas de remolinos de aire. Esos imperceptibles torbellinos o vórtices se llaman la estela turbulenta. La estela turbulenta suele estar vinculada al peso de la aeronave. Así que un avión ligero provoca una estela pequeña y los aviones grandes, estelas mayores. Un avión grande puede producir vórtices tan fuertes que destruirían tejados de edificios.
Si se produce una de esas estelas turbulentas cerca de una zona residencial, podría causar grandes daños. Nadie sabía cuál sería la magnitud de la estela del A380. Así que el equipo decide acudir a un nuevo laboratorio aeronáutico en Lille, Francia. Pasarán un modelo a escala exacto del Superjumbo a través de una cortina de humo con láseres. La idea es hacer visible la turbulencia invisible. La prueba revela que en un cielo concurrido como el de los aeropuertos, la estela del A380 podría ser letal. Si se cruza con aviones más pequeños, podrían perder el control. Para asegurar el funcionamiento del A380, el equipo revisa durante meses los resultados. Con aquellas pruebas aprendimos a calibrar lo que teníamos que hacer y lo que no, y prestar mucha atención a cómo reducir la estela turbulenta. El equipo se centra en las puntas de las alas. Ahí es donde se crean los vórtices cuando las corrientes de aire de baja presión que hay por encima del ala y las de alta presión que hay por debajo chocan. Finalmente se dan cuenta de que si añaden un dispositivo de punta alar, evitaría el choque de corrientes y garantizaría que el Superjumbo no provocase una turbulencia mayor a la del 747. En diciembre de 1996, el diseño del A380 está casi terminado. El equipo crea un gráfico para mostrarle al mundo cómo será en pleno vuelo. Airbus está convencido de que su avión será rival para el más grande de los 747. Pero en enero de 1997, Boeing anuncia algo sorprendente. Declara que se retira de la competición de Superjumbos. Nos enteramos de que Boeing había decidido parar el proyecto de un superavión y cortar de raíz el programa del 747X. En teoría, aquello eran buenas noticias para Airbus, pero Boeing preparaba otra sorpresa. Llegaron a la conclusión de que el mundo no necesitaba superjumbos. El modelo de negocios del superjumbo depende del modelo de distribución hub and spoke. Es decir, cuando aviones de gran capacidad vuelan entre los centros de conexión y después aviones más pequeños trasladan a los pasajeros al destino final. Boeing consideraba el concepto completamente redundante. Boeing decide que apenas hay rutas tan sumamente transitadas que no existen zonas de tanto tráfico aéreo como para necesitar un avión del tamaño del A380. En su lugar, Boeing cree que el futuro de los viajes aéreos está en aviones de tamaño mediano que realicen vuelos directos entre aeropuertos pequeños, sin tener que pasar por los centros principales. Y cuando Boeing habla, la industria de la aviación escucha. La gente solía creer que Boeing siempre llevaba razón. Incluso dentro de Airbus había mucha gente, de hecho la mayoría, que pensaba que un avión de esas dimensiones no era precisamente tomar el camino más adecuado. Casi una década de esfuerzos y millones de dólares invertidos en un avión que el mundo no necesita. Jan Pearson, el presidente de Airbus, quiere construir el mayor avión de pasajeros de la historia. Pero su principal rival, Boeing, ha declarado que el mundo no necesita un superjumbo. Había muchos detractores y el mayor de todos era Boeing, la peor oposición. Las declaraciones de la compañía Boeing son captadas por la mayor parte de la industria. Por tanto, cuando se enteran de que Boeing suspendía el proyecto, dijeron, ¿veis? No hay mercado para ese tipo de avión. Pero el llamado oso de los Pirineos sigue decidido. Pearson pensó si continuar o no con el proyecto. Lo reunió a todos, dirigió el programa con mucha efectividad y guió al equipo que lo haría realidad. El ingeniero aeronáutico Charles Champion es elegido para supervisar la etapa más complicada del proyecto, la construcción del avión. Comenzaba la cuenta atrás.
El verdadero desafío al principio fue reunir al equipo adecuado, tener un equipo capaz de fabricar el mayor avión de pasajeros que jamás se había creado para nuestros clientes. Pero antes de construir el A380, Airbus debe crear nuevas fábricas en 4 países diferentes. Eran espacios gigantescos. Y tener que construir algo tan grande por partes en distintos países de Europa para ensamblarlo en un lugar, logísticamente es una pesadilla. Las alas serán fabricadas en el Reino Unido, el fuselaje en Alemania y en el norte de Francia y la cola en España. Champion debe organizarlo todo para que las piezas acaben en la planta de ensamblaje de Airbus en Toulouse. Airbus ya ha enviado alas y fuselaje en su propio avión de transporte. Una bestia de casi 105 metros de largo conocido como el Airbus Beluga. Pero este enorme avión no es lo suficientemente grande. Los ingenieros consideran la idea de sujetar piezas del A380 al cuerpo de otros aviones, pero aquello no es práctico. Así que Champion debe idear algo nuevo. Para el equipo, diseñar desde cero un transporte con el que poder trasladar el A380 fue un tremendo desafío. Después de 15 meses, recurre a lo impensable. Un complejo convoy de barcos, barcazas y camiones inmensos, todos llegados al sur de Francia. Se exige una coordinación a una escala épica. Diseñamos barcazas para pasar por Burdeos, por el viejo puente hasta Langon, pero después el río se estrecha y tuvimos que usar camiones. Era un proyecto enorme y los desafíos se presentaban uno tras otro. La carretera, que si había que atravesar pueblos, todas esas cosas. En el pequeño pueblo de Levignac, las enormes piezas del fuselaje casi rozan las paredes de las casas al pasar. Colocaban partes del ala o del fuselaje encima del remolque tirado por tractores y pasaban por calles muy estrechas de pueblos franceses. No sé cómo lo hicieron, pero lo consiguieron. Después de un viaje combinado de casi 5.000 kilómetros, las piezas del avión más grande en la historia de la aviación civil finalmente llegan a Toulouse. Aquí, Charles Champion supervisará la construcción del avión civil de pasajeros más grande jamás construido. ...18 de enero de 2005... El primer prototipo de Airbus Super Jumbo es presentado al mundo en una deslumbrante ceremonia. Veías entrar a todos aquellos accionistas, clientes muy importantes, incluso hasta el jefe de Estado. Los primeros ministros europeos que habían invertido miles de millones de dólares de dinero público acuden al evento donde está toda la prensa mundial. This is the most exciting new aircraft in the world. It is European cooperation working at its best. Sentí que aquel fue el mejor acontecimiento al que asistiría jamás y yo había dirigido todo el programa. Pero la estrella del evento es el propio avión, el Airbus A380. Es un momento muy emocionante en el que de repente te das cuenta de la magnitud del trabajo y del nivel de ambición. Era el avión más grande del mundo. Bajo aquellas sonrisas, aún quedaba una pieza por resolver. El Super Jumbo tenía que volar. La prueba llega 3 meses después, el 27 de abril de 2005. Una gran multitud se reúne en Toulouse para ver si el primer Super Jumbo del mundo logra alzarse con éxito al cielo.
Abril de 2005. Hace un día espléndido y unas 40.000 personas esperan junto a las vallas del aeropuerto. Era un evento muy importante. El primer vuelo del A380. Llega el momento de la verdad para los pilotos, que llevan paracaídas por si ocurre el desastre. El ingeniero de pruebas de vuelo, Fernando Alonso, es consciente de la peligrosidad del momento. Cuando pilotas un avión por primera vez, algo puede salir mal, y en el aire apenas hay tiempo de reacción. Es mejor ser precavido y saber qué hacer en cada momento antes de despegar. Je rappelle la procédure de décollage. Pendant la course au décollage, si quelqu'un voit quelque chose qui lui plaît pas, il peut voler stop et j'obéirai. 3, 2, 1, stop. A las 10:29 de la mañana, bajo un cielo nublado, el A380 acelera por la pista. La enorme máquina se eleva sin esfuerzo alguno hacia el cielo. Lo has visto siendo solo carbono y aluminio, y de repente lo ves volar y parece que haya cobrado vida. Volaba extraordinariamente bien. Se notaba lo bien que iba solo un minuto después del despegue. Llevábamos imaginando aquel momento años, años y años. Y de repente sucede. Fue un día maravilloso que recordaré toda mi vida. Tras 4 horas de vuelo sin problemas, el A380 aterriza y entra en los libros de récords como la aeronave comercial más pesada de la historia de la aviación. Durante los siguientes 19 meses, el avión pasa por 2.500 horas de pruebas de vuelo. Esto es una parte esencial para el certificado como aeronave. Pero con el A380 también lo emplean con otro propósito: convencer al público de que volar en un avión tan grande es seguro. La gente pensaba, ¿no será peligroso llevar a tantas personas en un avión? Y sí, el avión era grande, pero era como cualquier avión. Solo había que pilotarlo como el resto. Era más grande y ya está. Los pilotos de prueba pusieron el A380 al límite. Lo probamos en lugares muy calurosos y muy fríos. Llevamos al avión a sus límites estructurales y a nosotros a nuestros límites ergonómicos. En una prueba para identificar la velocidad mínima de despegue, los pilotos arrastran deliberadamente la cola por toda la pista. El A380 pasa todas las pruebas de manera brillante. El avión respondió estupendamente. Siempre voy a estar muy orgulloso de este avión, de sus alas y de todo el sistema. Pero la prueba más dura está aún por llegar. Airbus ha construido el avión más grande de la historia y hasta ahora ha pasado todas las pruebas. Ya solo queda una cosa que se interpone entre el avión y su certificado de vuelo. Airbus debe demostrar que en caso de emergencia, los 873 pasajeros y la tripulación serán evacuados en menos de 90 segundos, el mismo tiempo que en un avión ordinario. Las autoridades no estaban preparadas para concederles 120 segundos por tratarse de un avión grande. Era en 90 segundos o nada. El 26 de marzo de 2006 en Hamburgo, Alemania, Airbus se prepara para la mayor prueba de evacuación en la historia de la aviación. Para superarla, todos los que estén a bordo deberán ser evacuados por la mitad de las salidas en menos de 90 segundos. Y todo ha de hacerse en completa oscuridad. Fue un gran desafío con el que corríamos mucho riesgo, y un fracaso nos hubiese causado muchos problemas.
El destino del proyecto del Super Jumbo está en juego. Es todo un éxito. Los 873 pasajeros a bordo son evacuados en 78 segundos, un amplio margen de 12 segundos por debajo del límite. Con el A380 certificado para el servicio de pasajeros, la demanda se empieza a notar. Pero con una estructura tan compleja, fabricada en 4 países, la producción a gran escala rápidamente se retrasa. Era evidente que los aviones no iban a poder construirse ni por asomo tan rápido como Airbus había pensado. Y por si fuera poco, los ingenieros encargados de instalar el cableado descubren un gran problema. Muchos de los cables son demasiado cortos. Francia y Alemania han sido los responsables del sistema de cableado del A380. Pero ambos insisten en trabajar con sus propios sistemas informáticos. Los diseñadores franceses utilizaron un tipo de ordenador y los alemanes usaron el que les era más familiar, y ambos sistemas no eran compatibles. Si hubiesen usado el mismo sistema habrían podido subsanar el problema mucho antes. Era una mezcolanza de 5 culturas: francesa, alemana, española, británica y además la central de Airbus, que tenía una visión y una mentalidad diferente. Con más de 530 kilómetros de cable para cada A380, el pequeño descuido causa un gran impacto. Tenían que trasladar a personas de otras partes del imperio Airbus a Toulouse para volver a cablear el avión. Esto causó un retraso importante en la entrega y un gran coste, porque el primer avión tuvo que ser desmantelado para poder revisar por completo el cableado, del morro a la cola. El choque de culturas ha dejado todo el proyecto al borde del colapso. Ya llevan un año de retraso y un descomunal presupuesto de 2.000 millones de dólares. Este último retraso provoca la cancelación de toda la versión de carga del A380. Los contratos perdidos con gigantes como FedEx y UPS le suponen a Airbus otros 5.100 millones de dólares en pérdidas. Aquello fue tremendamente doloroso. Fue una lección dura, muy dura. Ahora todo depende de la versión de pasajeros del A380. Singapore Airlines y Emirates Airlines han encargado aviones por un total de 20.000 millones de dólares. Pero con el avión tan retrasado, dudan si perderán la fe y lo cancelarán. El equipo directivo pisó el acelerador para mantenerlos a bordo. La confianza se puede perder en cuestión de días. Había que explicarlo y hacer entender muy bien a los clientes lo que había sucedido, aunque no estuvieran orgullosos de que las cosas no se hubiesen hecho correctamente. Tuvimos mucho estrés. Afortunadamente, la atractiva ofensiva de Airbus en las líneas aéreas de pasajeros lo compensa. Nadie canceló el encargo de un solo A380 a pesar de los retrasos de entre 18 meses y 2 años y medio. Han pasado casi 20 años desde la concepción del proyecto Super Jumbo. Airbus se ha enfrentado a desafíos técnicos y logísticos sin precedentes. Pero ahora la visión de Jan Pearson se ha hecho realidad. El A380 ya está listo para iniciar el servicio comercial. ...25 de octubre de 2007. Nos vemos a bordo.
Cientos de pasajeros suben a un A380 de Singapore Airlines para su primer vuelo comercial. El mayor avión de pasajeros jamás creado es tan alto como un edificio de 7 pisos y puede transportar un 30% más de pasajeros que el 747. Tiene las alas más grandes fabricadas para un avión de línea. Las alas son increíbles. Incluso hoy no me canso de mirarlas. Siempre que vuelo en uno de estos aviones, me pido el asiento de la ventana. Cuanto más cerca esté del ala, mejor, y las miro. Los pasajeros del primer vuelo comparten la misma emoción. Ha sido estupendo. La gente ha aplaudido durante el despegue y el aterrizaje también. Había un ambiente increíble. No ha sido un vuelo al uso, os lo puedo asegurar. Es un avión fantástico. Una pena no poder cogerlo también para el vuelo de vuelta. Desde el punto de vista del pasajero, el A380 es un avión distinguido. Cuando entras, lo primero que ves son unas hermosas escaleras. Es una experiencia muy agradable. En el interior del Super Jumbo, los pasajeros disfrutan de un nivel de lujo jamás visto en una línea aérea. Los más de 500 metros cuadrados de espacio permiten que haya camas y duchas. Es diferente a cualquier otro avión. Es el buque insignia de cada aerolínea y todas lo presentan con mucho orgullo. En los siguientes 3 años, la demanda se dispara. 15 aerolíneas internacionales encargan 223 A380 con un gasto estimado de 77.000 millones de dólares. Entre las líneas aéreas dispuestas a recibir el Super Jumbo se encuentra la abanderada alemana Lufthansa. Lufthansa pone en servicio sus A380 en 2010 y hoy ya posee una flota de 12 aviones. Helmut Wagner es uno de sus pilotos. Es sorprendente que el A380 sea aún más ágil que cualquier otro avión que haya volado antes. Es un avión muy grande, pero cuando lo manejas no parece que sea de tales dimensiones. En 2009, Airbus alcanza un hito importante. Por primera vez hay más A380 que 747s en las aerolíneas de todo el mundo. La confianza que Airbus depositó en el modelo Hub and Spoke para los viajes aéreos ha dado sus frutos. Un director ejecutivo de Boeing dijo: ya nadie compra 747s, porque compran A380. Parece que Jan Pearson lograba hacer realidad su sueño de superar a Boeing. Pero un año después, un catastrófico acontecimiento pondría en duda todo el proyecto del Super Jumbo. ...4 de noviembre de 2010. El vuelo 32 de Qantas despega de Singapur para recorrer los 6.000 kilómetros que hay hasta Sydney con 469 pasajeros y la tripulación a bordo. Mientras el capitán Richard de Crepigny eleva el A380 a más de 2.000 metros de altura, de repente el pasajero Mike Tuck ve algo raro en la pantalla del asiento. Vi como un humo blanco saliendo del lateral izquierdo de la nave y entonces se escuchó una tremenda explosión. De repente vi un enorme hueco rectangular en el ala. Uno de los motores Rolls-Royce del avión ha explotado y crea toda una lista de problemas a los que el capitán Crepigny debe enfrentarse. La mitad del sistema del avión falló. Aparecieron varios agujeros en el ala. La mitad de los alerones no funcionaban, al igual que el resto de los dispositivos, así como la mitad del sistema de frenos. Esto va más allá de cualquier certificación que cualquier avión pueda soportar. De Crepigny necesita llevar el avión a tierra firme. Pesa demasiado y primero intenta deshacerse del combustible, pero algunos de los sistemas de combustible no responden. En la cabina los pasajeros temen lo peor.
¿Por qué no hemos bajado antes? ¿Por qué seguimos dando vueltas después de todo el tiempo? Pensé que habría alguna razón por la que no aterrizábamos. De Crepigny debe aterrizar el avión con 45 toneladas por encima del peso máximo para un aterrizaje seguro. Otro detalle para la creciente lista de problemas con los que debe lidiar para descender el avión averiado. Volar a la velocidad adecuada de aproximación es crucial. Descubrimos que al reducir un nudo de los 166 obtendríamos advertencias de velocidad y si acelerábamos 3 nos saldríamos de la pista. El copiloto calcula que en una pista de 4.000 metros solo tendrán 100 de margen. De Crepigny alinea el avión para la aproximación final. Creo que podía sentir cómo el suelo se ondulaba. Supongo que era porque descendíamos muy rápido. La destreza de Crepigny decidirá si el avión de pasajeros más grande del mundo aterrizará o se estrellará. Cuando estábamos pasando de 150 a 90 metros de altura, nos alertaron con 2 advertencias de velocidad por ir peligrosamente lentos. El avión toca tierra. Pero el sobrepeso de la fuerza hace que los frenos no respondan por completo. No parecía que aquel avión estuviera dispuesto a detenerse. Ya apenas les queda pista. Al recorrer la pista de aterrizaje, era como si el aeropuerto hubiese pasado a nuestro lado a 240 kilómetros por hora. Finalmente, el avión comienza a detenerse. Conseguimos detenerlo antes de tener que usar los 100 metros que teníamos de margen. Entonces llegaron 8 camiones de bomberos para proteger a los pasajeros y a nosotros. Ahora es cuando pueden ver el verdadero alcance de los daños. Toda la sección de uno de los grandes motores ha sido arrancada. La tripulación logró aterrizar en una situación muy complicada. El equipo de Qantas hizo un trabajo notable. Identificaron el problema, manejaron la emergencia con profesionalidad y pudieron aterrizar el avión en Singapur, con todo el mundo sano y salvo. De Crepigny también confiaba en el diseño del avión gigante. La gente solía preguntar sobre la resistencia del Airbus A380, el avión más grande del cielo. Pero tras el incidente, ya nadie cuestiona la calidad de la aeronave. De inmediato, los fabricantes del motor Rolls-Royce investigan las causas de la explosión. Al parecer, aceite de una pequeña fuga se había colado en el motor caliente y empezó a arder causando un incendio y posteriormente la explosión. Los fabricantes estudian cuál es la mejor opción para que no vuelva a pasar. Fue el primer accidente grave que sufrió un A380, pero el Super Jumbo estaba preparado para superarlo. Por desgracia, casi todas las aeronaves pasan por una serie de incidentes. Y si estas cosas no hubiesen pasado, se habrían averiado y explotado motores mucho antes. El avión estaba tan bien diseñado que incluso con los sistemas a medio gas lograron aterrizarlo con todo el mundo sano y salvo. Hace 29 años, el jefe de Airbus, Jan Pearson, aceptó uno de los mayores retos de la historia de la aviación. Desafió el dominio de Boeing, apostando por el futuro de su empresa de superjumbos. Siempre hubo un impulso inicial a querer aportarlo todo por el programa, un programa de aviones grandes. Pero este en concreto venció a todos. Ningún fabricante se ha atrevido a intentar hacer algo semejante.
Hoy, el A380 es el factor común entre los principales aeropuertos del mundo. No solo es superior al Boeing 747, sino que hace que Airbus aumente la cuota de mercado del 15 al 50%. Con la llegada del A380, Airbus dio un paso adelante en la industria. En el mercado hay 150 asientos y dos únicos jugadores, Airbus y Boeing. Pero el A380 también transforma la manera de volar. Sin el A380, las aerolíneas tendrían que volar con más frecuencia por ser aviones pequeños. Eso es más movimiento, más coste y un cielo abarrotado. Los que estuvieron detrás del A380 fabricaron un avión que marcaría la historia. Ahora, cuando voy a Londres, me quedo mirando al Támesis y a los A380 que pasan por el puente de la Torre y pienso, Dios mío, lo hicimos nosotros. Es genial.